En lo más profundo de los bosques embarrados del norte de España, donde el invierno muerde con fuerza y el sol desaparece demasiado pronto, una tragedia se desarrollaba en silencio. El aire del crepúsculo era espeso debido a la niebla helada, una manta pesada que ocultaba un terreno traicionero lleno de barrancos y agujeros olvidados. En este villano invisible, de aislamiento y oscuridad invasora, una vida se apagaba rápidamente. Molly, una Golden Retriever de alma dulce, había caído en una antigua cisterna de piedra, un pozo seco y profundo abandonado por un tiempo ya pasado. Estaba atrapada en un ataúd de piedra fría, con el cuerpo roto y el espíritu aplastado por la aterradora comprensión de que nadie podía oírla. Molly estaba en un estado de agonía absoluta. Su pata delantera estaba torcida en un ángulo repugnante, partida por la caída sobre las rocas implacables de abajo. Estaba exhausta, con su pelaje dorado apelmazado por el barro helado y la sangre, su pecho agitándose con respiraciones superficiales. Pero su dolor no era por ella misma, era por la pequeña criatura temblorosa que había logrado empujar hasta un estrecho saliente de piedra cerca de la cima del pozo. Scout, su cachorro de 8 semanas, la miraba desde arriba, gimiendo confundido. Los ojos de Molly lloraban, fijos en su bebé. Estaba en una vigilia de sacrificio, usando sus últimas fuerzas no para aullar por su propia vida, sino para ordenar silenciosamente a su hijo que corriera. El vínculo entre una madre y un hijo es poderoso, pero aquí era desgarrador. Molly soltó un ladrido suave y agudo, empujando el aire con el hocico, indicándole a Scout que la dejara. Era un acto final de amor, una rendición al destino para que su chico pudiera tener una oportunidad. Sabía que la temperatura estaba bajando rápidamente. Si la noche caía por completo, el frío los mataría a ambos, o los lobos los encontrarían. Apoyó la cabeza en las piedras frías, con los ojos diciendo un adiós silencioso, aceptando que moriría en ese agujero oscuro para que él pudiera vivir. Pero no sabía que Scout tenía un corazón de guerrero dentro de su cuerpo diminuto y esponjoso. A kilómetros de distancia de la comodidad de un hogar cálido, en un camino de tierra solitario que cortaba el bosque, Jim estaba recogiendo su furgoneta. Era un electricista de mediana edad, un hombre trabajador de manos curtidas y espalda cansada, terminando un largo día arreglando líneas eléctricas dañadas por la tormenta. Estaba cansado, hambriento y soñando con la cena caliente de su mujer. El bosque estaba en silencio, excepto por el viento que agitaba las hojas muertas. Jim cerró su caja de herramientas de un golpe, listo para irse, cuando un sonido cortó el aire. No era el viento. Era un aullido agudo y desesperado, persistente, urgente y lleno de un terror que hizo que se le erizara el vello de los brazos a Jim. De la espesura de zarzas y espinas, una pequeña bola de pelo irrumpió en el camino. Era Scout. Estaba cubierto de abrojos y barro, temblando violentamente, pareciendo un juguete perdido, pero no se acobardó. El cachorro corrió directo hacia las pesadas botas de trabajo de Jim. No pidió comida, no pidió una caricia. Scout agarró el dobladillo de los pesados vaqueros de Jim con sus dientes de leche y tiró. Gruñó, un sonido diminuto y feroz, y luego corrió de vuelta hacia el bosque oscuro, deteniéndose para mirar atrás. Sus ojos estaban muy abiertos, gritando un mensaje que no necesitaba palabras. «Sígueme, ahora». Jim se quedó allí un segundo, confundido. Era un hombre de fe, un hombre que creía en las señales y sintió una presión repentina y pesada en el pecho. Un toque de Dios, diciéndole que aquello no era un juego. Cogió su linterna de alta potencia y su abrigo. «Vale, pequeño, enséñame», susurró al aire frío. Dejó la seguridad de su furgoneta y siguió al cachorro hacia el laberinto cada vez más oscuro del bosque. El suelo estaba resbaladizo, las enredaderas le rasgaban la ropa, pero Scout no bajaba el ritmo. El cachorro tenía una misión, mirando atrás cada pocos segundos para asegurarse de que su salvador seguía allí. Tras 10 minutos de caminata a través del terreno traicionero, Scout se detuvo bruscamente ante un parche de maleza crecida. Empezó a ladrar frenéticamente al suelo. Jim se acercó con cautela barriendo la zona con el haz de su linterna. Allí,
escondida por capas de hojas muertas, estaba la boca abierta de la vieja cisterna. Era una trampa mortal, esperando a una víctima. El corazón de Jim martilleaba contra sus costillas mientras se acercaba al borde. El cachorro gemía ahora, caminando de un lado a otro alrededor del agujero, mirando hacia el abismo. Jim apuntó con su linterna hacia el vacío negro. El haz cortó la oscuridad, viajando 3 metros hacia abajo por la piedra cubierta de musgo, y allí, en el fondo, mirando hacia arriba con unos ojos que reflejaban la luz como 2 estrellas tristes, estaba Molly. Soltó un gemido bajo y débil cuando la luz le golpeó la cara. No era un gruñido, era un sollozo de alivio. Jim jadeó al ver el ángulo antinatural de su pata y la derrota en su postura. No estaba solo atrapada, se estaba muriendo, y había enviado a su bebé a encontrar a un ángel en una furgoneta de reparaciones. La realidad de la situación golpeó a Jim como un puñetazo en el estómago. Esto no era solo un rescate, era una carrera contra el tiempo. Las paredes de la cisterna eran verticales y resbaladizas por el limo. Molly pesaba demasiado y estaba demasiado herida para ayudarse a sí misma. Si él intentaba bajar sin un plan, se caería y se rompería el cuello, dejándolos a todos morir en la oscuridad. Pero al mirar los ojos suplicantes de Molly, Jim supo que no se iba a ir. Él era su única esperanza, y el fracaso no era una opción. Este valiente cachorro acaba de guiar a un extraño hasta su madre moribunda. ¿Os imagináis la inteligencia y el amor en su corazón? Si estáis rezando para que Jim pueda sacarla de ese agujero, por favor, suscríbete ahora mismo. Vuestras oraciones y apoyo nos ayudan a contar estas historias. Dios bendiga a todos los que se detienen para ayudar a un animal necesitado. Ahora, veamos si Jim puede realizar un milagro. Jim se paró en el borde, mirando hacia la garganta negra de la tierra. El problema no era solo la profundidad, era el limo. Las paredes de la cisterna estaban recubiertas de décadas de musgo y algas húmedas. Si caía, se rompería una pierna también, y entonces habría 2 víctimas, esperando morir en la oscuridad. Repasó mentalmente la caja de su furgoneta. No tenía escalera larga, solo su cinturón de herramientas estándar y rollos de cable resistente. Tenía que improvisar. Cogió su arnés de seguridad de liniero y un carrete de cuerda de alta tensión. «Aguanta, mamá, ya voy», gruñó con el aliento visible en el aire helado. Encontró un roble robusto y nudoso a unos 3 metros del borde. Parecía que había vigilado estos bosques durante un siglo. Jim ató un nudo haz de guía, el tipo que nunca se desliza, alrededor del tronco. Lo probó con todo su peso, echándose hacia atrás hasta que la cuerda cantó con la tensión. Aguantaba. Esto era una locura. Era un hombre de 50 años con las rodillas mal, no un escalador, pero el gemido desde el fondo del pozo le rasgaba el alma. Enganchó el pesado mosquetón a su cinturón y retrocedió hacia el borde. Scout, el pequeño héroe, caminaba frenéticamente por el borde. Mientras Jim se descolgaba sobre el labio del pozo, el cachorro le lamió la cara una última vez, como dándole una bendición embarrada. El descenso fue una pesadilla. Las botas de Jim buscaban agarre en las piedras resbaladizas, desprendiendo trozos de musgo húmedo y guijarros que caían sobre la perra herida abajo. Cada centímetro era una batalla contra la gravedad y el miedo. El aire se volvía más frío y húmedo cuanto más bajaba, oliendo a tierra mojada, podredumbre vieja y miedo atrapado. Cuando sus botas finalmente tocaron el suelo lleno de escombros, el espacio era asfixiantemente pequeño. Estaba de pie en un ataúd de piedra. Molly se apretó contra la pared del fondo, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes audiblemente. Cuando Jim extendió una mano, ella soltó un gruñido bajo y gutural. No era agresión, era la voz cruda del dolor. Estaba aterrorizada de que este intruso grande estuviera allí para hacerle más daño. Enseñó los dientes, protegiendo su cuerpo roto con lo último de sus fuerzas. Jim se congeló. Sabía que un movimiento en falso podía provocar un mordisco, lo que complicaría todo. «Tranquila, chica, estoy aquí para ayudar», la calmó, manteniendo la voz baja y firme. Pero Molly no le estaba escuchando a él. Estaba escuchando a la oscuridad. Entonces, desde lo alto, un ladrido agudo resonó por el hueco. Era Scout.
se asomaba por el borde, con su diminuta silueta enmarcada contra el cielo gris. Ladró de nuevo, un sonido alegre y alentador. «Está bien, mamá. Es de los buenos». El efecto fue instantáneo. Las orejas de Molly se levantaron. Miró hacia arriba a su hijo, luego de vuelta a Jim. La tensión se drenó de su cuerpo como agua. Exhaló un largo y estremecedor suspiro y bajó la cabeza. Decidió confiar en el juicio del cachorro que había salvado. Lentamente, dolorosamente, se arrastró centímetro a centímetro hacia Jim, hasta que su nariz húmeda tocó su rodilla. Fue una rendición que le puso un nudo en la garganta a Jim. Le estaba dando permiso para salvarla. Jim se arrodilló en el fango, ignorando el agua helada que le empapaba los vaqueros. Encendió su linterna para inspeccionar el daño. Era grave. Su pata delantera izquierda estaba hinchada al doble de su tamaño normal, colgando inerte. Cada vez que se movía, gemía. No podía simplemente izarla como un saco de patatas. La agonía sería insoportable y podría revolverse y caer de nuevo. Necesitaba estabilizar la extremidad primero. No tenía un botiquín médico, así que hizo un sacrificio. Jim se quitó su pesada chaqueta de trabajo y luego se desabrochó su cálida camisa de franela. Se la quitó, quedándose temblando en su camiseta térmica en el pozo helado. Rasgó la franela en tiras gruesas. «Esto va a doler, bonita, pero tengo que hacerlo», susurró. Usó un palo recto de los escombros y las tiras de franela para crear una férula improvisada. Mientras apretaba el último nudo, Molly aulló, un grito agudo y penetrante que resonó por las paredes. Lanzó una mordida al aire cerca de su mano, pero no mordió. Le lamió la muñeca. Inmediatamente después, una disculpa por su instinto. Sabía que él estaba ayudando. Pero justo cuando Jim terminaba, el suelo dio una advertencia. Un retumbo bajo vibró a través del suelo de piedra. Una lluvia de tierra y rocas cayó sobre sus cabezas. La lluvia había ablandado la tierra alrededor de la boca de la cisterna. Jim miró hacia arriba y vio una visión aterradora. La tierra en el borde del pozo se estaba desmoronando. Si el borde colapsaba, toneladas de roca y tierra los enterrarían vivos. El villano invisible de la tierra que se desmoronaba se estaba cerrando. Se dio cuenta con horror de que no podía salir con ella en brazos. La cuerda no aguantaría el peso oscilante de ambos, más la tensión dinámica sobre las raíces cambiantes del árbol. «Tengo que subir solo primero, Molly», le dijo, con el pánico asomando en su voz. Vio la mirada de traición en sus ojos mientras agarraba la cuerda para ascender. Le rompió el corazón, pero no tenía opción. Necesitaba construir un sistema de poleas para levantarla suavemente, o ambos morirían en ese agujero. Trepó por la cuerda con las botas resbalando, la tierra cayéndole en los ojos, alimentado por la adrenalina del colapso inminente. Saltó sobre el borde justo cuando un trozo del borde del tamaño de un microondas se desprendió y se estrelló en la oscuridad de abajo. Molly ladró aterrorizada. Jim jadeaba, con las manos sangrando. Tenía que trabajar rápido. Agarró su cinturón de herramientas. No era solo un electricista, era un ingeniero de supervivencia. Empezó a armar un arnés con sus correas de remolque. El reloj corría, el suelo temblaba y el cachorro lloraba. El suelo se está derrumbando. Jim está fuera, pero Molly sigue atrapada sola en la oscuridad. Tiene que sacarla antes de que las paredes cedan. Esto es una carrera contra la gravedad. Suscríbete para apoyar esta misión de rescate. ¿Crees que la cuerda aguantará? Recemos por Molly. Jim trabajaba con la precisión de un hombre desactivando una bomba. Pasó las correas amarillas de remolque de su camioneta alrededor del roble robusto, creando un punto de anclaje improvisado. Enganchó el gancho de su trinquete de alta resistencia a la cuerda que había dejado colgando en el pozo. «No puedo bajar ahí otra vez, chica. Tienes que colaborar conmigo», gritó hacia el vacío. Empezó a subir la cuerda lentamente, rezando para que el nudo que había atado alrededor del pecho de Molly aguantara su peso. Los engranajes del trinquete chasqueaban. Ruidosamente en el silencio del bosque, clac, 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 un ritmo mecánico de esperanza. Abajo, en la oscuridad, Molly sintió la cuerda apretarse alrededor de sus costillas. Gimió cuando la presión movió su hueso roto,
pero no luchó. Se quedó inerte, confiando en la fuerza invisible que tiraba de ella hacia el cielo. Cuando sus patas dejaron el suelo fangoso, se balanceó ligeramente, raspando contra las piedras cubiertas de musgo. Jim hizo una mueca al oír el sonido, girando la manivela con más fuerza. Le ardían los bíceps y el sudor le escocía en los ojos, pero no paró. Estaba levantando casi 30 kilos de peso muerto por un pozo de 3 metros que amenazaba con derrumbarse en cualquier segundo. A mitad de camino llegó la crisis. La cuerda se enganchó en una raíz irregular que sobresalía de la pared. Molly quedó suspendida en el aire, girando lentamente, soltando un aullido de pánico aterrador. Si Jim tiraba demasiado fuerte, la cuerda podría partirse. Si soltaba, ella caería hacia su muerte. Scout, mirando desde el borde, empezó a ladrar furiosamente a la raíz como intentando asustarla. Jim respiró hondo, murmuró una oración rápida y dio un tirón seco y calculado a la cuerda. ¡Clac! La raíz se rompió. Molly se soltó, haciendo llover escombros en el pozo, pero siguió subiendo. Cuando su cabeza dorada finalmente asomó por el borde de la cisterna, fue como ver a un fantasma levantarse de la tumba. Jim se abalanzó hacia adelante, agarrando la parte trasera de su arnés, improvisado con ambas manos, y la arrastró por el borde hasta la tierra segura y sólida. Ella se desplomó al instante entre las hojas muertas, jadeando pesadamente. Pero antes de que Jim pudiera siquiera comprobar su respiración, un misil peludo se lanzó sobre ella. Scout estaba encima de su madre, lamiéndole la cara, las orejas e incluso el barro de la nariz. Gemía y movía el rabo con tanta fuerza que le temblaba todo el cuerpo. Era una reunión tan pura que haría llorar a una piedra, pero la celebración duró poco. Bajo el haz de la linterna, Jim vio la verdadera magnitud del daño. La pata de Molly no estaba simplemente rota, estaba destrozada. El hueso había perforado la piel, y la herida estaba llena de tierra y limo del pozo. Temblaba violentamente, con las encías de un blanco pálido, un signo clásico de shock. El frío de la cisterna se le había metido hasta la médula. «Todavía no estamos fuera de peligro, mamá», dijo Jim, recogiéndola en brazos. Estaba alarmantemente caliente, al tacto. La fiebre de la infección ya estaba haciendo estragos. Jim colocó a Molly en el asiento del copiloto de su furgoneta, poniendo la calefacción al máximo. Scout saltó dentro y se acurrucó justo encima de sus patas, actuando como una bolsa de agua caliente viviente. El viaje hasta la clínica veterinaria de urgencias fue un borrón de luces largas y asfalto mojado. Jim conducía con una mano en el volante y la otra descansando en el cuello de Molly, comprobando un pulso que se sentía aterrorizado y débil. Se estaba apagando. La adrenalina que la había mantenido viva en el agujero se había ido, dejando que su cuerpo colapsara. Irrumpieron en la clínica veterinaria como una tormenta. «Tengo un caso crítico. Estaba en un pozo», gritó Jim, cargando el cuerpo inerte de Molly. El equipo veterinario, liderado por la doctora Sarah, echó un vistazo a la fractura compuesta y a las encías grises de la perra y la subieron corriendo a una camilla. «Está séptica. Tiene 41. De fiebre. Ponedle suero y antibióticos, ya», ordenó la doctora Sarah. Se la llevaron detrás de las puertas dobles, dejando a Jim y a Scout solos en la sala de espera, blanca y estéril. El silencio que siguió fue más pesado que la oscuridad del bosque. La doctora Sarah salió 20 minutos después con cara sombría. Sostenía una radiografía que parecía un rompecabezas. «Es una fractura conminuta, Jim. El hueso está astillado en 3 lugares, pero el problema mayor es la infección. Es profunda. Si llega al torrente sanguíneo, sus órganos fallarán». Hizo una pausa, mirando la ropa sucia del electricista. «La amputación es la opción más segura. Intentar salvar la pata requerirá una cirugía costosa y puede que no sobreviva a la anestesia en este estado». Jim miró hacia abajo a Scout, que estaba sentado a sus pies, mirando fijamente la puerta por donde había desaparecido su madre. Pensó en el coraje de ese pequeño cachorro. Pensó en Molly aguantando en la oscuridad por su hijo. «Nada de amputación», dijo Jim con firmeza, sacando su tarjeta de crédito. «Es una luchadora. Necesita las 4 patas para correr con este chico. Haced la cirugía, arregladla». Fue una decisión tomada desde el corazón,
una apuesta por la fuerza de un perro que había conocido hace solo una hora. La cirugía duró 4 horas agotadoras. Fue la noche de los cuchillos largos. Dentro del quirófano, el ritmo cardíaco de Molly cayó 2 veces. La anestesia estaba deprimiendo su sistema y la infección luchaba contra los medicamentos. En un momento dado, el monitor soltó un tono largo de advertencia. «Estamos perdiendo la presión. Inyectad epinefrina». La doctora Sara trabajaba con sudor en la frente, poniendo placas en el hueso y limpiando la herida, luchando contra el villano invisible de la muerte que rondaba sobre la mesa. Jim estaba sentado en la sala de espera, sosteniendo su gorra de béisbol gastada, leyendo un salmo de una Biblia de bolsillo. Scout finalmente se había quedado dormido sobre su bota, agotado por sus heroicidades. Era una vigilia de fe. Jim le prometió a Dios que si ella salía de esta, nunca más conocería una noche fría o una barriga vacía. No estaba simplemente salvando a un perro callejero, estaba salvando a una familia. Sentía una extraña conexión con estos perros, como si fueran la pieza que faltaba en su propia vida tranquila. Finalmente, las puertas se abrieron. La doctora Sara parecía cansada, pero sonreía. «Es terca, Jim. Muy terca», dijo. «Hemos salvado la pata. Los clavos están en su sitio y sus constantes se están estabilizando. Se está despertando ahora». Jim soltó un suspiro que sonó como un sollozo. Cogió a Scout, que se despertó al instante, con las orejas tiesas. «¿Has oído eso, compañero? Lo ha conseguido». Llevaron a Jim a la perrera de recuperación. Molly estaba atontada, con la pata envuelta en una escayola azul gruesa, conectada a un gotero. Parecía pequeña y frágil, pero cuando oyó la voz de Jim y olió a Scout en sus brazos ocurrió el milagro. No intentó levantarse, no podía, pero levantó la cabeza. Sus ojos, ya no llenos del terror del pozo, se clavaron en los de Jim. Y entonces, pum, 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 su cola golpeó la manta. Un latido débil y rítmico de gratitud. La crisis había pasado. El monstruo del pozo y la infección habían sido derrotados por la valentía de un cachorro y la amabilidad de un extraño. Pero mientras Jim la miraba, sabía que el camino por delante era largo. Necesitaría semanas de cuidados, medicinas caras y fisioterapia. Pero viendo la forma en que Scout le lamía la nariz a través de los barrotes de la jaula, Jim supo que valía cada céntimo. La veterinaria le advirtió: «Va a tener dolor durante un tiempo. Necesita un lugar tranquilo para curarse, algún sitio cálido donde se sienta segura». Jim sonrió acariciando la suave cabeza de Molly. «Tengo justo el lugar. Mi chimenea lleva vacía demasiado tiempo». La decisión estaba sellada. No iban a ir a un refugio, se iban a casa. Molly ha sobrevivido a la cirugía, ha conservado la pata y la vida. Este es el poder de no rendirse nunca. Pero miradla, está débil y tiene una larga recuperación por delante. Si estás llorando lágrimas de felicidad por esta familia, dale a ese botón de me gusta. Vamos a demostrarle a Molly que es la mamá más valiente del mundo. Ahora, prepárate para la transformación más conmovedora de la historia. Han pasado 6 semanas desde la pesadilla en el bosque, y el salón de Jim se ha transformado. De un espacio tranquilo y vacío, a un santuario de sanación. El silencio que solía recibirle después del trabajo ha sido reemplazado por el suave y rítmico repiqueteo de patas sobre el suelo de madera. Molly ya no es la criatura embarrada y rota que temblaba en un pozo. Es la reina del hogar, tumbada en una gruesa cama ortopédica justo frente a la chimenea crepitante, parece una estatua dorada. El terror de la cisterna fría es un recuerdo lejano, reemplazado por el calor de un hogar donde el termostato siempre está en modo acogedor. El día que le quitaron la escayola fue fiesta en la casa. La doctora Sara cortó con cuidado la fibra de vidrio azul, revelando una pata que, aunque con cicatrices, estaba recta y fuerte. Molly olfateó su extremidad curada con curiosidad y luego le dio un lametazo húmedo a la mano de Jim como diciendo: «Me has arreglado». Luego vino el baño del cambio radical. No fue solo un lavado, fue un bautismo. Mientras el agua tibia y el champú de avena se llevaban las últimas manchas rebeldes de barro de los Apalaches, el pelaje de Molly se ahuecó,
convirtiéndose en una nube de oro resplandeciente. Salió del secado con toalla, pareciendo un perro de exposición, con los ojos brillantes y llenos de una picardía que el dolor había suprimido durante demasiado tiempo. Y luego está Scout. El pequeño y desesperado héroe que arrastró a un hombre al bosque ha crecido hasta convertirse en una patata regordeta de pura energía. Ya no busca sobras, tiene la barriga redonda y llena de pienso de primera calidad. Se ha nombrado a sí mismo la policía de la diversión, oficial de la casa, robándole los calcetines a Jim y escondiéndolos debajo del sofá. Pero su actividad favorita sigue siendo estar cerca de su madre. Ya no necesita protegerla, pero sigue durmiendo con la barbilla apoyada en su lomo, un hábito nacido en la oscuridad que ha perdurado en la luz. El verdadero pico emocional llegó un sábado soleado por la mañana en el jardín trasero. Era hora de probar la pata. Jim abrió la puerta trasera y por un momento Molly vaciló en el umbral. Miró la hierba, tal vez recordando el suelo traicionero del bosque. Pero entonces Scout pasó zumbando a su lado, agarrando un juguete ruidoso. El instinto de jugar anuló el recuerdo del miedo. Molly salió. No cojeaba, trotaba. Entonces echó a correr. No era perfecto. Había un ligero y rítmico saltito en su andar, pero era rápida, libre, y sonreía con esa amplia sonrisa de boca abierta, típica de los Golden Retriever. Jim se quedó en el porche, con una taza de café humeante en la mano, viendo a sus chicos jugar al pilla-pilla. Sintió un nudo en la garganta. Recordó la oscuridad de aquel pozo y la desesperación en los ojos de Molly. Verla ahora, persiguiendo una pelota de tenis y luchando con su hijo en la seguridad de un jardín vallado, se sentía como presenciar una resurrección. Se dio cuenta de que salvarlos no solo había cambiado sus vidas, había cambiado la suya. El agotamiento del trabajo duro que solía sentir había desaparecido, reemplazado por un sentido de propósito. Ya no era solo un electricista, era el padre de dos ángeles que creían que él había puesto la luna en el cielo. La integración en la familia fue perfecta. La mujer de Jim, que al principio se preocupaba por tener dos perros, se enamoró al instante. Llama a Scout su pequeño genio y a Molly su alma vieja. La casa está llena de juguetes, risas y amor. No solo adoptaron dos perros, completaron un rompecabezas al que no sabían que le faltaban piezas. Molly se ha convertido en la sombra de Jim. Cuando él se pone las botas de trabajo por la mañana, ella le empuja la mano con el hocico, como recordándole que tenga cuidado ahí fuera. Sabe que el mundo puede ser peligroso, pero también sabe que su humano siempre volverá. Y la persona que dejó esa cisterna abierta o los abandonó en el bosque. Están olvidados, son un fantasma en el espejo retrovisor. Su crueldad fue el catalizador de un milagro. El karma funciona de formas misteriosas. Al desechar estos tesoros, le regalaron a Jim los amigos más leales que un hombre podría pedir. El villano invisible de la soledad fue derrotado por el ladrido de un cachorro. El bosque es frío y oscuro esta noche, pero en casa de Jim, el fuego está encendido, los cuencos están llenos y la familia está unida. Scout era solo un bebé, pero tuvo el corazón de un gigante para salvar a su mamá. ¿Crees que los animales entienden el amor mejor que los humanos? Cuéntanos tu opinión abajo. Deja un me gusta si crees que Jim es un héroe por responder a la llamada. Comenta "Bienvenidos a casa" para bendecir su preciosa nueva vida juntos.